Encantado una vez más se encuentren por acá en esta clase disertación dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Pruebas Personales y Circunstanciales dentro de la especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. Hoy martes 10 de octubre de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y bueno, hoy nos ocupa el llamado régimen del testimonio. En realidad aquí incurrimos un error en la lámina en colocar régimen del testimonio en el derecho penal venezolano, porque si hablamos así, en el derecho penal venezolano, entonces tendríamos que referirnos exclusivamente a los delitos de falso testimonio y a los delitos de falsa declaración ante la autoridad, simulación de hecho punible, ese tipo de ilícitos penales que se encuentran, por ejemplo, en nuestro Código Penal, en los llamados delitos contra la administración de justicia, entre ellos el perjurio en causa civil. Pero no, más bien quise decir, y disculpen si alguno siente que es una oferta engañosa, es el régimen del testimonio en el proceso penal venezolano. A eso es que me refiero. Clases estas, así como el resto de las mías, vinculadas al derecho penal, penal procesal, penal constitucional, hasta inclusive derecho penal del trabajo, que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. Esta lámina ya está bien viejita, eso hace ya más de 2 años, cuando apenas tenía el segundo día de apertura del canal, 309 suscriptores. Ahora se ubican en mucho más, pero esto no le resta mi invitación a que se inscriban y que le den like también, pero ustedes saben que esto es medio algoritmo, hay algoritmos pues en el tema del YouTube. Yo creo que en la medida que ustedes le coloquen like, entonces no solamente que los va a ubicar dentro de su preferencia, sino que va a ubicar dentro de la preferencia de los demás que quieran encontrar en YouTube algún tipo de respuesta. Y no porque yo esté ganando algún tipo de dinero en esto, en absoluto, sino que, bueno, me da el placer de que otras personas puedan conocer mi criterio o inclusive puedan contradecirme, rechazarlo. Y de hecho me escribe mucha gente. Bueno, entonces, sin más ni más, vamos a comenzar esto. Mis alumnos dirán, profesor, ¿y por qué usted no está haciendo los bis? Es decir, que después que termine esta, comenzamos con la segunda parte de la sesión. Bueno, porque estoy dando clase presencial a las 8 de la mañana y me es imposible poder llegar de donde sale este video a la clase presencial en la Universidad Central de Venezuela. El régimen de testimonio en el proceso penal venezolano. Vamos a empezar con el tema del régimen. Esto tiene una connotación medio política. Parece que en los actuales conductores del país ha sido denominada por la oposición y por todo, pues, el régimen. Entonces, el régimen pareciera que esto implica una asunción de carácter político. Entonces, bueno, es la forma como es tratado, ¿verdad? Y funciona como noción de régimen en el sentido de que son normas, especie de cortapisas, especie de imposiciones en la cual no puede haber ningún tipo de discrecionalidad y que atendiendo a un principio de legalidad, pues tienen que ser acatadas las normas como tal. Yo les manifestaba en algún momento que, bueno, hay 3 principios de legalidad que son importantísimos en aras del derecho penal, por lo menos lo que estamos hablando, en aras de todo el derecho, pero aquí fundamentalmente en el derecho penal, que es el llamado principio de legalidad, artículo 1 del Código Penal, artículo 49, numeral 6 de la Constitución, el famoso nullum crimen, nulla pena, sin el ex certa scripta, nadie podrá ser sancionado, sino sobre la base de un ilícito que esté descrito en previa pauta de ley. Pero paralelo o tan importante como el principio de legalidad sustantivo, lo podemos encontrar con el principio de legalidad adjetivo. Es decir, los actos procesales tienen que realizarse conforme a pautas de ley, como lo establezca la ley. Y ello lo escribe, lo describe.
el artículo 253 de nuestra Constitución. Lástima que nuestro Código Orgánico Procesal Penal no tenga una norma vinculada al llamado principio de legalidad adjetiva, como si lo tiene, por ejemplo, el Código Penal en su primer artículo, abriendo la primera página. Pero también hay otro principio de legalidad, que es el llamado principio de legalidad probatoria, que se establece pues en el artículo 183 del COP. Fíjate que en el 181 se está hablando de la libertad probatoria, perdón, de la licitud probatoria. Me confunde tantas L's. La licitud probatoria. Entonces las hipótesis de ilicitud probatoria están descritos en ese artículo 181. Cualquiera de esas hipótesis que se dan en el 181 del COP, indebida intromisión en la intimidad, tortura, coacción, engaño, cualquiera de esas hipótesis hace ilícita la prueba y que ni siquiera debería pasar a juicio porque debería decantarse en la fase intermedia, en la audiencia preliminar. Bien claro está el artículo 183, perdón, el artículo 313, numeral 3 del COP, en el sentido que el juez tiene que pronunciarse, el juez de control, sobre la necesidad, idoneidad, pertinencia y licitud de la prueba. Pero además de ello, si se está admitiendo una prueba ilícita o si ilícitamente se inadmitió una prueba lícita, ello puede ser cuestionado nada menos y nada más que con la llamada apelación del auto de apertura a juicio, lo cual es posible, ese resquicio que todavía nos deja el legislador para poder apelar la decisión que dictó el pase a juicio, conforme lo establece el 314, infine del COP, en el sentido de que, bueno, esa ilicitud, en lo que atañe a la prueba, pues sí puede ser cuestionada, sí puede ser apelada. Entonces, lo de la licitud, el principio de legalidad probatorio, se maneja por sí solo, va por sí solo, casi que es independiente al principio de legalidad sustantivo y al principio de legalidad adjetivo. Por ello es que coloqué la expresión régimen del testimonio en el proceso penal, porque es acatando pautas bien precisas. A pesar de que el objeto de lo que regula, que sería el testimonio como tal, uno no sabe por dónde viene. Es decir, uno dirá, yo no sé por dónde vendrá el testigo que va a declarar, qué va a decir, si va a afirmar la tesis por la cual lo estoy ofertando. Testigo de cargo, allá está una película del gran Billy Wilder, que se denomina Testigo de Cargo, uno de los más grandes directores. Por cierto, invito a que la vean, con un excelente Marlene Dietrich y otros actores. No les cuento la trama, pero bueno, Testigo de Cargo, interesante. 1958, creo que fue. Claro, porque él hizo Con faldas y a lo loco con Marilyn Monroe en 1959. Billy Wilder, uno de los más grandes directores austríacos, pero que vivió, hizo casi todo su cine en los Estados Unidos. Pero bueno, sigamos acá. Por ello, el llamado régimen del testimonio. Obviamente que, formando parte de la materia que nos ocupa, es una prueba personal. Es una prueba personal porque, bueno, nada menos y nada más que la declaración proviene de una persona natural. Ahora, la finalidad puede ser distintiva. En las clases anteriores les hablé hasta el cansancio de la confesión. Y entonces se declara para afirmar el hecho de la cual se me está imputando, de la cual se me está sindicando. Aquí en el testigo, pues evidentemente actuaría como una referencia externa, a pesar de que la víctima puede ser testigo también. Es decir, la víctima como testigo esencial, si ha sufrido el delito. Ustedes dirán, bueno, ¿y es que tú acaso dudas que la víctima haya presenciado el delito? Bueno, puede haber delitos en los cuales la víctima no los presencia. Oye, me levanto a ver la cuenta del banco y está vaciada.
Y entonces uno dice, bueno, no presencié cómo fue, en qué momento, en qué fue, pero encuentro los resultados. Entonces estoy refiriendo los resultados. Testimonialmente estoy refiriendo los resulta, la resulta, aquello de que en todo delito hay una causa y hay un resultado. Estoy verificando el resultado, me está afectando. Yo soy el titular del bien jurídico que es ofendido por el delito, por algo se me denomina víctima y estoy precisando la aflicción de mi objeto pasivo que es protegido por el derecho penal. El derecho penal protege la propiedad, 115 y siguientes de la Constitución, y el objeto pasivo será el específico dinero que yo tengo en la cuenta. Pero también hay testigos referenciales de oídas, ¿ok? Pero también se habla de testigos expertos en el sentido de que el experto declara en el juicio. Por eso es que esa condición de testigo experto, es decir, porque está declarando en el propio juicio lo que ya concluyó. Pero también pudiera ser que él haya presenciado, ¿verdad? Ese testigo experto, él haya presenciado nada menos y nada más que otra prueba que configuraría un elemento de convicción fundamental. Por ejemplo, el experto, el psiquiatra, cuando ha presenciado la declaración del menor o de la mujer afectada por delito contra la libertad sexual, en el cual está refiriendo hechos que configuran el delito. Entonces, sin más, vamos a hacer una serie de consideraciones sobre la base de lo que establece la doctrina y a partir de lo que establece el propio Código Orgánico Procesal Penal, afirmando lo que yo denomino los principios de la prueba testifical. Bueno, en primer lugar, tiene que darse el de inmediación. O sea, siempre que sea posible, ante la presencia del tribunal sentenciador, el tribunal que va a apreciar la prueba. Recordemos que la pauta de apreciación de la prueba, conforme a nuestro código, es por la vía de la sana crítica. Y esa sana crítica es la posibilidad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, inclusive del testimonio del testigo. Va a cuestionar el testigo sobre la base de que encuentra su carácter contradictorio o no preciso, utilizando la lógica, la experiencia, la ciencia. Bueno, esa relación de inmediación se plasma en el artículo 16 del COP, es decir, un artículo importantísimo porque es el que establece fundamentalmente que el convencimiento decisorio va a surgir a partir del quehacer probatorio. Pero lo reafirma el 289 también del Código Orgánico Procesal Penal y lo reafirma más aún el 338 cuando se habla de la inmediación en el propio desarrollo del juicio oral y público. Entonces, mal puede entenderse un principio de mediación en la prueba testimonial, salvo la excepción del 289, es la llamada prueba anticipada. Esa prueba anticipada, que cuando se teme el desvanecimiento de un sujeto de prueba, fundamentalmente el testigo, que no va a estar presente en el juicio oral y público, se anticipa su declaración y por supuesto que esa audiencia de prueba anticipada no puede prescindir de la contradicción, de la pregunta y de la repregunta, o inclusive para afirmar dudas frente a lo que se declara, una aclaratoria solicitada por el juez. Resulta que aquel juez que participa en la audiencia de prueba anticipada no va a ser el juez que va a apreciar la prueba, porque se supone que el acta de la audiencia de prueba anticipada va a ser llevada al juicio oral y público. Y tú dirás, bueno, pero si al final del camino el acusado admite los hechos y lo hace porque observa la presencia de la prueba anticipada como prueba ofrecida por el fiscal del Ministerio Público, el juez no está apreciando esa prueba anticipada de la cual él participó en ese acto. Pues no, definitivamente el juez lo que va a estar apreciando es la admisión de los hechos en esa audiencia preliminar y lo que va a tener es una relación para afirmar que, bueno, esos hechos que está admitiendo se corroboran también con el testimonio que se dio en prueba anticipada, pero no es porque esencialmente se está apreciando la prueba anticipada.
Otro principio es el principio de limitación, pues no se podrá la llamada prueba testifical ante o frente a altos funcionarios públicos, y esto es simplemente un asunto discrecional, no es que deberá, es decir, si el alto funcionario público, conforme al 209 del COP, decide declarar como testigo en el juicio oral y público, pues nada, se le permitirá, pero es una prerrogativa que se le otorga el artículo 209 a una declaración en su sede de trabajo, y entonces inclusive ante el propio juez, a los efectos de que el acta sea llevada después al juicio oral y público, porque precisamente el principio de publicidad se afirma dentro del régimen de prueba en el sentido de que personas distintas de la comunidad puedan asistir al juicio oral y público y puedan presenciar la declaración testimonial. Inclusive, esas personas hasta pudieran ser llamadas como pruebas, como testimonio del recurso de apelación de sentencia contra la sentencia en la cual se dice haber apreciado el testimonio en el juicio oral y público. Y entonces, bueno, serían hasta testigos del recurso propiamente dicho, sobre la base de lo que vieron o no en la audiencia del juicio oral y público. Bueno, también existen las exenciones, los no obligados. Artículo 210 del COP. Recordemos que no están obligados a prestar declaración como testimonio, en carácter testimonial, pues aquella limitante parental que se ubica en el propio artículo 49, numeral 5, aquella no confesión coacta de la Constitución, aquellos parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, el cónyuge, bueno, en fin. Entonces, ellos no están obligados, igualmente no está obligado a declarar el abogado por el conocimiento de la causa en lo que atañe a su defendido, ni tampoco los médicos en secreto de salud, circunstancias especiales vinculados a su ámbito. Entonces, por eso coloco yo ahí en la lámina que las exenciones son la parental, la clerical y la asistencial. Y ustedes dirán, bueno, pero usted no ha mencionado la clerical. La clerical sería el llamado conocimiento por secreto de confesión en los cultos, en las religiones, en donde se permite esa confesión ante un ministro de culto. Yo entiendo, y disculpen por hablar de algo que no sé, que ese secreto de confesión se ubique en el ámbito de la religión católica, porque no sé si en otro tipo de religión, si los cristianos, evangélicos, como dicen, como decimos los católicos, nuestros hermanos, digamos, de fe, o en el judaísmo, o en la religión brahmanista, o musulmanes, en fin, existe el llamado secreto de confesión. Entonces, bueno, es un tema vinculado al ámbito del conocimiento de una fe. Interesante el caso del llamado el testigo con biombos, que lo ha tocado la jurisprudencia española, o el testigo oculto, es decir, el protegido de la visión del acusado, en el sentido de que, bueno, no queremos que se dé la doble victimización. El niño ha sido violado, la mujer ha sido violada, y entonces además tener que presenciar en la propia sala del juicio y tener que ver allí a la persona que ha realizado el ilícito. Es una especie de doble victimización. Entonces, se ha planteado la posibilidad y se ha hecho en el ámbito español del llamado testigo con biombo. Algo así, declaración con biombo. Algo así como que le ponemos un biombo, inclusive sin foto, ¿no? Al que va a declarar, al niño, a la víctima, y entonces para que se sienta a sus anchas a declarar. Y ustedes dirán, pero bueno, eso no coarta el derecho al debido proceso por parte del acusado, en el sentido que él, estando presente, no puede ver. No, es que él sí lo está viendo. Es decir, pero a él no lo están viendo. Entonces, bueno, él si se sienta al lado, pues, de
de su defensor, podrá decirle, mira, eso que está diciendo no lo es, o eso que está afirmando no lo es. Hazle la siguiente pregunta a la persona que está declarando. Yo, sinceramente, no creo que el llamado testigo con biombo esté de alguna forma afectando garantías constitucionales. A pesar de que hay esta serie de normas que están ahí ubicadas en la lámina, la defensa y asistencia jurídica, 49, numeral 1 de la Constitución. Pues bueno, estoy allí para defenderme, para preguntarle detrás del biombo, o estoy allí para decirle a mi abogado que esa afirmación no es cierta. Entonces, bueno, toda persona tiene derecho al acceso a las pruebas. Nos dice el 49, numeral 1 de la Constitución. No estoy negando el acceso a la prueba. Estoy en la propia sala, pero existe en viva voz, estoy escuchando. Es una relación de inmediación. Y la inmediación del 16 del COP es una inmediación decisoria fundamentalmente. Es decir, el juez definitivamente está allí en una relación cercana para ver los gestos, las genuflexiones, si está diciendo sí y con la cara está diciendo no, si está declarando y le mira la cara a alguna de las partes, al fiscal. Diga usted si es cierto. Y entonces el fiscal le dice no. Y entonces él mira, ok, y dice no. Entonces, bueno, allí está el juez, ¿verdad? Para cuestionar el tema de los problemas de inmediación en el ámbito de la recepción del testimonio. Recuerden que hay muchas personas que afirman, muchos autores que afirman que esos principios, el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación, dice que no son principios fines en sí mismos, sino que son mecanismos de obtención del convencimiento. El convencimiento se va a obtener por un quehacer probatorio manifestado de forma oral, manifestado de una fórmula inmediata, manifestado con público presente en la sala de audiencia, como para quererle decir, hazlo bien, pues, aprecia bien esa prueba, porque mira que yo estoy aquí y yo aquí puedo declarar posteriormente que eso no fue lo que se dijo, a pesar de la existencia de actas en la cual se levanta la audiencia, un secretario dando fe judicial de lo que allí acontece, o inclusive a pesar de las grabaciones, unas de ellas de video del juicio. El 14, número 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos nos dice: durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a interrogar o hacer interrogar a los testigos de descargo, y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. ¿Te das cuenta cómo se queda corto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos? ¿Te das cuenta cómo nuestro Código Orgánico hasta mejora? Porque allí se habla de que el acusado podrá interrogar a los testigos que él está presentando o su defensa, que son los testigos de cargo. Pues no, nuestro código permite, es decir, el interrogatorio cruzado. Es decir, que tanto el acusado podría interrogar a el testigo de cargo, el que es presentado por el fiscal del Ministerio Público, como el Ministerio Público también podría interrogar a el testimonio que procede del acusado. Entonces, es decir, el contradictorio en el ejercicio del testimonio. La defensa personal y la asistencia técnica nos los indica el 132, último, aparte del Código Orgánico Procesal Penal. Pues nada de ello se menoscaba. Ahí existe la posibilidad del interrogatorio. El interrogatorio de partes, conforme al 339, debe ser técnico, es decir, evitar preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes. Entonces, dentro de este abanico de preguntas que se le hace al testigo después que declara y que evidentemente a él se le apercibe antes del inicio de su declaración, luego del juramento, si no es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del acusado, para que no opere la no confesión coacta, qué es lo que sabe sobre un hecho por el cual está siendo ofertado como prueba. Por supuesto que ese apercibimiento del juez tiene que ser muy, muy somero. Ocurrieron unos hechos en la avenida Simón Plana de Santa Mónica a las 9 de la mañana del día. ¿Qué sabe usted sobre esos hechos? O sea, bueno, él declarará sobre el hecho, pero es que yo creo que siquiera invocación de acusado o de víctima, y menos aún la invocación de qué tipo de delito,
sería aceptable, porque de alguna forma se estaría sugiriendo un testimonio antes de que él ocurra. Entonces, ese quehacer interrogatorio, y uno se pasa por la pregunta, dice que no puede ser capciosa, subjetiva, impertinente. Bueno, yo me fui directamente al diccionario de la Real Academia Española para no seguir ubicándonos en el ámbito de lo que la doctrina probatoria denomina como preguntas con determinados adjetivos. Nos dice el diccionario. Pregunta capciosa, que se hace para arrancar al interlocutor una respuesta que pueda comprometerlo o que favorezca propósitos de quien la formula. Añadiríamos, sobre la base de una proposición falaz, embustera, falsa, o sea, falsa, lo falaz. Entonces, se pretende una respuesta que lo comprometa, que lo favorezca, un propósito. Por otra parte, el DRAE nos habla de la pregunta sugestiva, que sugiere respuesta. Por ejemplo, algo así como, habida cuenta el hecho, ¿usted vio el hecho? Bueno, es que siquiera estamos afirmando que el hecho existe como tal. Si lo óntico del hecho es precisamente lo que se va a determinar a partir del testimonio para sustentarlo en una sentencia. Hecho aportado, hecho probado. La realización del silogismo decisorio. El juez tiene la premisa mayor, que es la norma, y subsume el hecho dentro de la norma si el hecho ya está demostrado. Entonces, hecho aportado, hecho probado. Pero también hay que hacer una primera labor silogística. Esta sería la segunda. El hecho ya demostrado configura un delito, una circunstancia antijurídica, en una perspectiva ya formal, pero lo primero sería utilizar ese conocimiento jurídico para transformar el hecho aportado en hecho probado. ¿Y cuál es ese conocimiento jurídico? Bueno, la fórmula que tiene la propia norma en la apreciación de la prueba. Por ejemplo, el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que es la única norma que habilita la apreciación probatoria en el proceso penal venezolano. Pregunta impertinente que no viene al caso. ¿Okay? Es decir, que muestra desagrado y fuera de propósito. Una pregunta impertinente. Es cierto que una de las principales defensas puede ser la ubicuidad. No, esa persona no se encontraba en el sitio A en el cual se les indican haber cometido el delito, sino que se encontraba en el sitio B. Y por lo tanto, los testigos de la presencia en A fueron admitidos y los testigos de la presencia en B fueron admitidos. Y mal se me podría decir que mi pregunta es impertinente cuando yo le estoy preguntando al testigo si vio en el sitio B, que sería el sitio que alega la defensa, el sitio, digamos, de la prueba de descargo, no el sitio A, y el fiscal refutar la pregunta, decir, objeción, ciudadano juez, los hechos ocurrieron en el sitio A y no es el sitio B. Es que precisamente la ubicuidad en el sitio B es lo que hace la irresponsabilidad, porque no se encontraba en el sitio. Es decir, cuando se habla de las condiciones de modo, tiempo y lugar, los testimonios, el testimonio de descargo puede ser para cuestionar cualquiera de esas circunstancias. Condiciones de modo, si lo mató con veneno o lo mató con incendio. Comisión del lugar, si lo hizo en Prado del Este o si lo hizo en la playa de Petare por allí en Oriente, ¿verdad? Condiciones de modo, tiempo, lugar. Entonces, evidentemente, no sería una pregunta impertinente en tal sentido. Ahora bien, si lo que se pretende es preguntar sobre si hubo penetración carnal y el delito que está siendo acusado es robo o el delito que está siendo acusado es secuestro, bueno, esa penetración no configuraría un elemento esencial a menos que se quisiera hablar de una cercanía íntima entre víctima y victimario que de alguna forma conduzca la idea de que no hubo robo, sino que hubo una entrega y que no hubo tal secuestro, sino que yo me mantuve dentro de esa relación, dentro de esa casa, a los fines de un coito. Entonces, bueno, es decir,
A mí me gusta mucho la frase del infine del encabezado del 356 del COP. Es decir, el testigo tiene que indicar lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de prueba. Por lo tanto, ese hecho propuesto como objeto de prueba, y fíjate que la definición objeto de prueba es importantísima en el propio COP, cuando se dice que objeto de prueba es de lo cual se tiene una duda, y por lo tanto, al tenerse una duda sobre ese objeto de prueba, es lo que tiene que ser demostrado. ¿Por quién? Por el sujeto de prueba, que sería el testigo. Entonces, bueno, esa invocación en el 356, sin presión indebida. Entonces, habrá una presión que es debida. Si la norma habla de sin presión indebida, en el 222, entonces habrá una que será una presión debida. Bueno, el solamente acudir a declarar en un juicio, para muchos, eso lo asume como una presión. Fíjate tú, el nivel de presión está allí, que cuando el propio código establece que el que va a declarar siendo menor de 15 años no será con juramento, porque evidentemente hay todo un tema de presión. Hay todo un tema de presión frente a la declaración. En primer lugar, es en un recinto tribunalicio. Cualquiera que va a un recinto tribunalicio, pues se asusta, siendo juez o defensor. Yo fui juez durante 15 años y yo recuerdo una juez que a mí me decía, ella me decía, todos los días, cuando yo me estaciono en el estacionamiento abajo en el Palacio de Justicia, cuando yo parqueo el carro en el estacionamiento, a mí me entra un dolor de estómago, dice ella. Entonces, bueno, siendo la juez, y una juez, me lo dijo una juez que era de la Corte de Apelación. Bueno, evidentemente que hay una presión, ¿sí? Nada menos y nada más que se sabe que lo que se está proponiendo como fin en la declaración testimonial, absolver o condenar a alguien, pero el propio hecho de la declaración por contraparte o inclusive por el propio tribunal, hay una presión, pero evidentemente no puede ser una presión que suba de un nivel que otorgue la condición de indebida. Por ejemplo, la triple obligación del testigo, acudir, declarar y decir la verdad. Y de verdad que cuando se acabe esta reunión acá, cuando, digamos, se vaya abruptamente, hasta ahí terminó la clase del día de hoy. Digo porque no tengo aquí conteo del tiempo. Entonces, bueno, el 222 nos indica que ese testigo declarará la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre el objeto de la investigación y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de su declaración. Es decir, lo que muchos hablan del componente expositivo y del componente indagatorio del testimonio. Expositivo en primer lugar porque es lo que se afirma sin que sea preguntado. Y el componente indagatorio es porque se pregunta. Fíjense que está objeto de la investigación ya se plasmó. ¿Se plasmó dónde? Bueno, se plasma en una acusación. Ya estamos en el propio juicio oral y público. Entonces, bueno, hay autores que hacen clasificaciones del testimonio. Es decir, en primer lugar se habla de según la sensopercepción. Es decir, bueno, es testimonio propio o infacto porque ha percibido directamente el objeto de la posterior prueba. No hay interferencia. Palpa, ve, escucha. Como una vez aquí un fiscal propuso un testigo en un importante caso, un fiscal general, que dijo, yo tengo el testigo estrella. Ese testigo olió, vio, tocó, una cosa pero inaudita. Entonces, bueno, ese que a través de los sentidos percibe un hecho, entonces lo aprecia directamente. Y además es propio porque directamente lo depone ante el juzgado. Entonces hay una relación directa por ambos lados. Hay una relación directa porque, en primer lugar, percibió sensorialmente y, en segundo lugar, a través de sus sentidos también lo está declarando. Él está escuchando la pregunta y a través de la audición y a través de su dicho está respondiendo una respuesta o declarando. Entonces, bueno, es un sentido propio directo de ese testigo. También se habla de un testimonio impropio o indirecto o post factum. Es decir, es un testigo que conoció del hecho después que se realizó.
Y ese es el llamado testigo referencial. ¿Podría ser indirecto en su deposición ante el juzgado? Pues sí, hablamos de la prueba anticipada 289. Es decir, podría haber un testigo propio que declara de forma indirecta, porque lo está haciendo en una audiencia de prueba anticipada. O podría haber un testigo referencial o impropio que lo declara de forma directa. Lo hace ante el propio juez que va a apreciar su prueba. Entonces, la segunda clasificación sería frente a la posición ante el acusado. Entonces, es un testimonio de aserción, lo que se denomina el testimonio de cargo, testigo de cargo, como aquella película que les mencionaba de Billy Wilder, ¿ok? O un testigo de refutación, desmiente el acerto contenido en la acusación y en la prueba. En el testimonio de cargo está afirmando la tesis de la acusación, que el hecho se cometió. Y un testigo de refutación, aunque sea ofrecido por el propio titular de la acción penal, que con su dicho, pues evidentemente descarta esa tesis. Ahora bien, según el contenido, también hay una clasificación de acuerdo al conocimiento del testigo. Testigo común, cualquier persona que conozca los hechos sin requerir conocimientos especiales. Por ahí se habla del testigo hábil y conteste. Hábil porque no hay una relación cercana con ninguna de las partes en el ámbito de la relación jurídico-penal. Es decir, ni con la víctima ni con el victimario, pero tampoco con respecto al titular de la acción penal. Y conteste porque está afirmando efectivamente lo que observó, pero muchos dicen que esa contesticidad tiene que ser una contesticidad en ratificación, que se conteste cuando ratifica lo que muchos otros sujetos de prueba están indicando. Entonces son contestes bajo ese esquema. Es decir, la noción de la ratificación de la seguidilla de lo que los demás están afirmando. Sigamos acá. Testimonio de comprobación o de perito. Entonces es un testimonio post factum, pero es un testimonio que está comprobando en base a unos conocimientos científicos. Y el llamado testimonio técnico, sin ser directo ni ser citado como perito, declara asertivo de manera refutante sobre un conocimiento especializado. Por ejemplo, imaginémonos que el delito sea difamación y se está difamando es con un gesto, no con una expresión, no es un libelo difamante. Y entonces uno ve a una gente pasando y le dice, mira, ese que viene ahí es así. Y entonces, bueno, tendría que haber un experto afirmar que en el ámbito lexicográfico, semántico, de gestualidad en Venezuela, hacer así